Bueno, inicialmente vamos a abrir nuestro MySQL Workbench. Aquí lo tenemos, lo abrimos y tenemos que nos permite tenemos un área de conexiones y un área para modelos. Lo que debemos hacer inicialmente es crear un modelo, puesto que en ese modelo luego lo convertiremos en una base de datos y allí ya podemos guardar toda la información, modificarla y eliminarla. Listo, le damos en nuevo modelo, le decimos que queremos agregar un diagrama, dándole doble clic, y en este modelo ya podemos insertar nuestras tablas, ¿ya? ¿De dónde se insertan las tablas? De aquí, de este icono. Le decimos que queremos insertar una tabla e inmediatamente él hace esto de dejarnos este elemento así, y lo que debemos hacer es editar la tabla. Clic derecho, editamos la tabla, inmediatamente decimos que vamos a editar la tabla, pues obtenemos un área donde podemos darle nombre a nuestra tabla. Vamos a decir que esta tabla se llama usuario, y luego vamos a crear las columnas. Aquí aparece que si damos doble clic, del primer campo que nos crea por defecto el Workbench es una llave primaria para la tabla usuario con el ID de usuario. Esto lo hace de una forma automática, pero nosotros podríamos definir lo que necesitamos. Bien. En este momento tenemos que es una llave primaria, que el campo obviamente por ser una llave primaria es requerido, por lo tanto va a ser not null. Y una característica que es importante en algunos casos es habilitar la columna de el checkbox de autoincremental. Cuando decimos que este campo es autoincremental, significa que cada vez que ingrese un nuevo registro, el campo va a incrementar, el valor de este campo va a incrementarse en 1. Luego vamos a crear otro campo, este sí ya debemos digitar, y en este caso vamos a llamarlo, por ejemplo, nombre usuario. Este campo podemos indicar que es un varchar, puesto que va a guardar el nombre de un usuario y va a contener obviamente caracteres. Podemos definir que ese varchar tenga una longitud. La longitud es la cantidad de caracteres que queremos. Podríamos decir que un nombre puede tener 30 caracteres, que ya es suficiente, y aquí indicamos si el campo va a ser no nulo, por eso es NN, si el campo va a ser único, ¿ya? Entonces vamos a decir que este campo es no nulo, y luego vamos a crear otro campo que sea el campo apellido usuario. Bien, el campo apellido usuario pues servirá para guardar el apellido de un usuario, y obviamente podríamos decir que bien, que con 45 como valor máximo de caracteres podría estar bien, y vamos a indicar que es no nulo. Significa que nuestro usuario por obligación debe tener un nombre y un apellido, ¿ya? Podríamos ubicar otros datos, como por ejemplo la fecha de nacimiento, fecha NAP usuario, ¿ya? Y este campo, por ser una fecha, pues digamos que es un date, ¿ya? Podemos decir que la fecha de nacimiento sea requerida, con lo cual diríamos que es no nula. Listo, aquí ya tenemos una primera tabla. Podríamos tener que este usuario tenga relación con otras tablas, pero en el momento tenemos solamente la creación de una tabla. Si queremos otra tabla, hacemos clic sobre este y decimos que vamos a editar esta tabla, clic derecho, edit tabla, y le damos que este usuario
perdón, que esta tabla se va a llamar, por ejemplo, factura, ¿ya? Y todas las facturas pues van a tener un ID de factura, y ese ID de factura pues va a ser la llave primaria y va a ser autoincremental. También podemos decir que la factura va a tener una fecha. Obviamente esto es un date y podría ser un data time para poder guardar la fecha y la hora en la que fue expedida. Toda factura va a tener un usuario o un cliente. En este caso vamos a decir el ID de usuario, y allí tenemos que el ID de usuario es obligatorio, al igual que la fecha. Por lo tanto, los dos campos serían obligatorios. Esto es un ejemplo muy sencillo. Obviamente una factura también debería tener un ID de empleado que la expide y todas estas cosas, pero un ejemplo muy sencillo para hacer una relación simple. Vamos a decir que un usuario, esto no es llave primaria, este usuario, y la fecha tampoco es llave primaria, solamente de esta manera. Vamos a decir que un usuario puede tener muchas facturas y que una factura solo puede tener un usuario. Bien, entonces vamos a insertar una relación donde un usuario puede tener muchas facturas. Por lo tanto, elegimos esta, y la palabra clave aquí es un puede. No es una obligación que un usuario creado en el sistema tenga una factura. Por lo tanto, es este tipo de relación que tenemos aquí. Entonces, un usuario puede tener muchas facturas. Vamos a señalarlas con la relación. Un usuario puede tener muchas facturas. Y aquí es donde vemos un usuario, muchas facturas, una factura, un usuario. Por lo tanto, esta relación es de uno a muchos. Bueno, aquí básicamente tenemos el modelo. Vamos a darle un nombre a este modelo. Simplemente le damos clic derecho, edit schema, y le ponemos el nombre de ejemplo factura. Le voy a poner yo aquí EJ Fact. Es un ejemplo. Aquí podría seleccionar el tipo de lenguaje, y ya con esto cambia el nombre y este nombre es importante porque es el nombre con el que va a quedar la base de datos ahora que pasemos a este paso. En este paso vamos a hacer un forward engainer, y entonces aquí nos va a pedir que tengamos una instancia de conexión de MySQL. Listo, esa conexión vamos a crearla para mostrar, la voy a crear para mostrar cómo se debe hacer. Entonces voy a decir aquí que voy al manejador de conexiones. Aquí digo que quiero crear una nueva conexión. A esa conexión le llamo ejemplo de conexión, EJ connection. Esto es simple y llanamente porque quiero explicar cómo hacer una conexión, pero en realidad yo ya tengo acá una conexión llamada MySQL, la cual podría utilizar fácilmente. Voy a decir que este nuevo tipo de conexión, que llama ejemplo de conexión, tiene un estándar TCP/IP, que el hostname al que se va a conectar podría ser ese 127.0.0.1, pero lo podemos hacer a través de localhost. El usuario, en mi caso, es el usuario root. Normalmente se hace abajo el usuario root, y voy a decir que el password es el password que tengo aquí, que también es root. Esto es en mi caso. Luego vengo aquí, habilito y habilito estos. No voy a entrar en demasiados detalles, pero básicamente aquí estoy habilitando varios modos de conexión. No tengo ninguna base de datos por defecto, por lo tanto no voy a poner ninguna hora por defecto, y voy a hacer un test de conexión. Esta advertencia que me está dando es por el tipo de MySQL que tengo instalado en este equipo, pero no hay problema, funcionaría para lo que queremos.
luego me dice que he conectado a MySQL al localhost 33 y 3306 es el puerto y que está listo. Hago close y ya tengo esa conexión lista para poder hacer el exportar de mi base de datos. Voy a habilitarle todos estos chatbots que lo que indican es la forma en que se va a hacer el exportar. Es de cuidado cuando ya la base de datos tiene datos, pues en este caso digamos que no tiene ningún dato, entonces lo que estoy haciendo es por defecto habilitando todo y que él me cree todas las sentencias para crear tabla, para crear primero la base de datos, que si existiese una base de datos con ese nombre la borrara. Por eso digo que es de cuidado, porque algunas cosas las eliminaría si ya existiese una base de datos con esa información. En mi caso no hay. Aquí lo doy siguiente. Él me pide que qué es lo que quiero exportar. Obviamente lo único que tengo es el objeto tablas y eso es lo que se van a exportar, las tablas que acabo de crear. Y por último le doy nuevamente a Nets y aquí me indica que ya todo lo creó. Hago un close y esto que es un modelo ya pasa a ser una base de datos. ¿Cómo puedo verificar eso? Simplemente puedo ir a la página de inicio y aquí ver con las instancias que tengo creadas. En este caso me está mostrando solo una. Voy a entrar con esta instancia. Me dice que si me quiero conectar, me conecto a esa instancia. La misma advertencia que ya nos había salido, vuelvo y le doy continuar y ya aquí estoy en el motor de base de datos. Aquí lo que tendría que ver es dónde están mis datos, para mis bases de datos. Para hacerlo, pues aquí tengo mis bases de datos, en este caso la que creé se llama EJFAP y aquí está, y aquí puedo ver las tablas de esa base de datos, ¿ya? Yo puedo crear instrucciones propias para insertar información en la base de datos. ¿Ya? Lo podría hacer de forma directa, simple y llanamente haciendo clic derecho y diciendo que voy a editar esa tabla. ¿Ya? Me dice seleccione los primeros 1000 y en este caso obviamente como no tengo ningún dato guardado allí, pues me aparece esto para que yo pueda escribir información. Esa es la forma fácil, sencilla de hacer una inserción. Yo puedo llegar y decir el ID de factura, pues obviamente no hay un ID de factura, pero primero voy a insertar un usuario. Primero voy a insertar usuarios para poder insertar tablas, datos en la tabla factura. Bueno, aquí voy a hacer un nombre usuario. Voy a hacer Robin Wilson, Valencia, Monsalve. Fecha de nacimiento, no sé, voy a poner aquí 10/06 de 1900 y aquí lo único que voy a hacer es un apply. ¿Para qué hago el apply? Para que me guarde esos cambios, esos datos. Si yo quisiera meter muchos más datos, pues lo haría acá, acá y acá, y seguiría y seguiría y seguiría, ¿ya? Haciendo clic sobre este elemento, pero pues no hay más datos para insertar, o al menos no quiero por ahora hacer más, y él me va a ejecutar toda la instrucción que es un insert into. Miren, aquí están los datos, aquí está toda la instrucción que él va a ejecutar. Todo esto es una instrucción de MySQL para insertar datos. Esa inserción la vamos a hacer ahorita manualmente. Aquí lo voy a apply y luego finish. Este dato ya está allí dentro de la base de datos. Ahora, ¿cómo hacer esa inserción de forma manual? Aseguramos de tener seleccionada nuestra base de datos, hacemos clic derecho sobre ella y vamos a ejecutar una consulta de inserción. Es un insert, inclusive nos ayuda, tiene un ayudante. Decimos into porque va a ser dentro de algo y ese algo es la tabla y el nombre de la tabla es la tabla usuario. ¿Qué vamos a insertar? Vamos a insertar en el campo nombre usuario, vamos a insertar en el campo apellido usuario y en el campo fecha nat usuario.
¿ya? Esos son los campos donde vamos a insertar. Ahora, ¿cuáles son los valores que vamos a insertar? Escribimos la palabra values, que eso sería lo que me dice cuáles son los valores. Entonces aquí como nombre usuario es un varchar, escribimos una comilla sencilla para indicar que es un varchar lo que se va a hacer, y vamos a escribir Juana, coma, y el apellido usuario, que fue el otro campo, también es un varchar. Entonces arrancamos con comilla sencilla y le escribimos el valor. En este caso el valor podría ser Pérez, luego coma, y viene la fecha de nacimiento. La fecha de nacimiento no es un varchar, pero este tipo de datos, como es un date, también debe ser introducido entre comillas. Voy a hacerlo primero el año, luego el mes y luego el día. Cerramos las comillas sencillas, cerramos el paréntesis que habíamos abierto, y aquí vamos a ejecutar la instrucción, bien sea desde el rayito que ejecutaría todas las instrucciones que estén, o bien sea desde este. Si tenemos varias instrucciones, el ideal es, y queremos ejecutar solo una, el ideal es este de aquí, ¿ya? El que ejecuta la instrucción donde estoy, ¿ya? En este caso voy a ejecutar esta, aunque podría ejecutar este sin ningún problema. Aquí se ejecuta y me dice que la consulta, en la parte de abajo observamos que la consulta fue exitosa y que se encuentra un rows affect. Además nos informa cuánto fue el tiempo que se demoró en ejecutar la consulta. En este caso la consulta tardó 0.031 segundos, es decir, 31 milésimas de segundo, más o menos es el asunto allí. De esta manera podemos observar que nuestra tabla tiene los siguientes datos. Bueno, por acá está el que habíamos insertado de forma directa, otro que inserté de forma directa, y por último este que acabamos de insertar de manera manual a través de instrucciones. Esta selección que están viendo aquí, esta selección es simple y llanamente la selección que me permite ver todos los campos que están en la tabla usuarios. Entonces una instrucción también indica que voy a seleccionar, el asterisco dice que son todos los campos, el from dice desde dónde voy a seleccionar y desde dónde es, desde la tabla usuario. Esto está aquí, que habla de que está seleccionando en la base de datos. Se puede borrar porque la base de datos ya está seleccionada acá y me va a dar el mismo resultado, exactamente lo mismo cuando la ejecuto, ¿ya? Exactamente igual. La consulta la puedo guardar si quiero, esta o la misma consulta de inserción que tenemos acá, la puedo guardar, darle un nombre y me la guardaría, luego la podría abrir desde acá y volver a ejecutar esa consulta en cualquier otro lado. Entonces, de esta manera tenemos primero que se debe crear el modelo, luego tenemos que el modelo debe pasarse a una base de datos, y luego tenemos que se pueden ejecutar las consultas, bien sean de inserción o de selección. Obviamente hay inserciones un tanto más avanzadas, donde puedo insertar campos en una tabla que provengan de otra tabla, o si se cumplen ciertas condiciones, pero en este caso era una inserción simple. Igual con el campo, con las tablas de factura, podríamos insertar allí cualquier tipo de dato. En forma básica, diría que esto les sirve para comprender cómo hacer y ejecutar consultas y cómo crear una base de datos de una forma sencilla. Obviamente una base de datos tiene muchas más tablas, pero en la forma básica es esto. Espero que todo le haya quedado claro y nos vemos por ahí después.